Bueno, el día de hoy voy a hablar de un trabajo que ya introdujo Renata, es la construcción de un portafolio que replique el IPC. Bueno, eso significa, el IPC es el índice de precios y cotizaciones, S&P es la financiera que lo elabora, que es Soban Jones, y BMW es Bolsa Mexicana de Valores, que lo colaboran entre una financiera y la Bolsa Mexicana de Valores. Entonces vamos a primero revisar un poco cómo se origina el proyecto. El objetivo era realmente un poco el resumen que estaba en la convocatoria, que es usar tanto programación entera como clustering y otras herramientas que vamos a ir explicando para conseguir replicar ese índice. ¿Por qué nos importa replicar un índice? Porque en sí todas las financieras como que es una herramienta que nos permite verificar condiciones del mercado y ver cómo se está comportando a través de pocas empresas, de una muestra como que representativa de lo que es una economía. En este caso vamos a ver que este índice se conforma con 35. Nosotros vamos a intentar hacerlo con el menos posible. Primero vamos a probar de que con varios grupos, con 2, luego con 4, luego con 8, y a veces sus resultados. Y también un poco, en general todo suerte, porque a mí me gustan mucho las ciencias sociales, y en programación entera, que fue una materia que llevé la universidad como que me planteó de que haz un trabajo que trabaja en programación entera, pero igual puedes hacerlo de manera aplicada. Y indagando en aplicaciones, y ya economía, ciencia social, como que es más variable, tiene más aplicaciones, y hay como que tengo un poco de más bagaje que entrar en algo en lo que tal vez no conozca tanto. Y dentro de estas aplicaciones está específicamente lo que es la teoría de portafolios moderna de Markowitz, que es una teoría para optimizar portafolios de inversión. Ahorita vamos a indagar un poco en cómo funciona, qué limitantes tiene y un poco por qué la elegimos. Pero en sí también todo se basa en un trabajo que hizo otro grupo de personas, pero ellos lo hicieron replicando el Nasdaq 100, no sé si les suena. Bueno, ellos sí, porque ellos trabajaron en un poderoso vector que es Cancún Bus, pero el Nasdaq 100 entrega las principales 100 corporaciones de Estados Unidos, de manera que representa como que todo lo que es el mercado bursátil americano. Y bueno, pues vamos a ver si esa teoría se sostiene, y si no, pues en dónde falla o qué es lo que necesitamos más o menos enmendar para temas, porque casi todas las teorías están diseñadas con un enfoque de las economías ya desarrolladas. O sea, casi todas las teorías económicas, todos los papers que ustedes van a ver son de gente europea, casi siempre del Reino Unido, son estadounidenses o así, aunque rara vez se diseñan cosas que específicamente en trabajar la economía tal cual, pero por lo general es como con más proyectos de integrar como que el desarrollo sostenible o cosas así. Bueno, esa es una de las justificaciones, que es que siempre los trabajos están enfocados a economías que no reflejan necesariamente las condiciones de la nuestra. Muy distinto ahorita con revisar unas cosas, vamos a ver eso. Y tiene muchos limitantes. Por ejemplo, una de ellas es que los datos que trabaja son estáticos, la teoría de portafolios de Markowitz. O sea, no trabaja como que en base a predicciones como otros modelos, sí trabajan valores esperados o ciertas cosas como cadenas de Markov o así, para trabajar cómo van poniendo los precios. Aquí es como que tienes tus datos fijos. Ahorita vamos a analizar más específicamente cuáles son, de qué manera son estáticos. Tiene otros limitantes, como por ejemplo no tomar en cuenta las condiciones de ese mercado, no tomar en cuenta factores macro como el crecimiento y demás. Y pues también en sí existe un valor en
adaptar trabajos que son ajenos de otro país e intentar ver si se sostienen, ¿no? Bueno, esa es una imagen en general del valor del IPC contra el Nasdaq. O sea, el IPC que nosotros vamos a utilizar contra el Nasdaq vamos a utilizar los otros trabajos. Y pues solo de mirar en el más o menos mismo periodo de tiempo, pues sí se pueden ver muchas diferencias. Entre ellas, a nosotros, pues de que nos bajó tanto el valor en la pandemia que incluso está más abajo la gráfica que el valor el volumen de ventas en ese periodo, volumen de transacciones. Y como que no crece siempre, es como que crece, pero no pasa como de un cierto pico. A diferencia del Nasdaq 100 que se va inflando, que de hecho realmente este crecimiento muy grande tiene que ver con todo lo que se está haciendo con IA y demás, pero bueno. Ellos hicieron el trabajo hasta 2021, ellos hicieron el trabajo abarcando 10 años de 2011 a 2021. Nosotros nada más lo vamos a hacer en un periodo de 5 años, de 2020 a 2025. ¿Por qué? Pues ahorita vamos a revisar por qué es distinto. Lo que estamos haciendo es el uso de herramientas matemáticas tiene un nombre, por si lo quieren luego buscar en cuestión de cómo aplicar al tema bursátil o de construcción de portafolios. Y también vamos a revisar varios conceptos previos, entre ellos uno es la multilateral insurance. ¿Qué significa? Es la frase de siempre de no pongas todos tus huevos de oro en una misma canasta, o de que si te asaltan, en la mochila tienes el celular, en la bolsa tienes la cartera y demás, lo tienes repartido para que no se lleven todo contigo, ¿no? La idea empírica. La clusterización específicamente que vamos a usar es un método que se llama partitioning around metals. Nosotros hicimos en minería, bueno, ustedes llevan leyes de minería, pero por lo general las clusterizaciones, sí saben, ustedes dos visto lo que es una clusterización. Pues sí, tú, ¿no? Bueno. Es particionar información en medias relacionadas a un punto central. Exacto. O sea, intuitivamente es como que tiene sus datos y es como que irlos agrupando de alguna forma en base a una cierta métrica. Generalmente es como la distancia de qué tan cerca están unos datos de otros y se van formando como que esos grupos o clusters. El algoritmo K-means lo que hace es que tú fijas la cantidad de clusters que tú quieres y luego en base a eso se van construyendo. Entonces, en ese sentido lo que vamos a hacer es similar, pero no vamos a utilizar la distancia euclidiana, la distancia que hay entre esos puntos, sino que vamos a utilizar otra métrica que van a ser las correlaciones. ¿Por qué las correlaciones? Porque nos importa ya desde un momento seleccionar acciones que estén diversificadas, porque de nuevo vamos a partir de que la teoría de Markowitz asume que la estrategia óptima es la diversificación. Esto está muy a debate de qué realmente hace dinero, si diversificar o no diversificar. Nos dicen que a corto plazo sí sirve, a corto plazo no sirve y demás. Entonces lo que vamos a hacer es más o menos esto, pero sin distancias, más que vamos a utilizar en su lugar correlaciones. Si ya llevan estadística, ya están familiarizados. Y pues bueno, esa es la manera que vamos a trabajar. Y sí, o sea, es la manera en la que vamos a ir distribuyendo y repartiendo pesos. También tiene un nombre que es la distribución de riesgo por pesos, el Risk Parity Asset Allocation, que vas posicionando tus assets para repartir el riesgo de alguna forma. En este caso vamos a utilizar 3 estándares, uno que es el Equally Weighted por capitalización de mercado y por volatilidad, que utilizan esas 3 maneras de medir ciertamente, como que son métricas para las acciones, ¿no? Excepto el Equally Weighted. El Equally Weighted es nada más darle la misma prioridad a todo. El peso en sí es como el porcentaje de lo que tú vas a invertir. O sea, si tú tienes
si tú vas a comprar 10 acciones y tienes de que peso, no sé, 10 acciones de México, de entre Cemex y Bimbo, porque son las que seleccionaste, y tienes que un peso para una es 1 céntimo y la otra es, 7 décimos y 3 décimos, pues vas a comprar 7 de una y 3 de otra. Eso nada más esos pesos van a ser como ese porcentaje o esa proporción. Bueno, lo que les comentaba de que hay mucha discusión de si la diversificación es o no es una buena estrategia. Nosotros vamos a asumir que sí. Vamos a tomar como que las referencias, aparte de que dicen que sí, qué clase de benchmarks usan o qué clase de estándares utilizan para repartir los pesos de las acciones. Y también vamos a tomar varios estándares porque es importante, porque si nada más tomas uno como que terminas con un cierto sesgo, porque cada estándar tiene como que sus pros y sus contras. Entonces, a la hora de tener varios, como que ya tienes oportunidad de contrastar y de tomar mejores decisiones, aparte de que es la manera en la que se elaboraron los otros trabajos y lo que queremos comparar, si se sostiene o no. Bueno, las limitantes de Markowitz, como les decía, es esto de que tienen los datos estáticos, no es como otros modelos ya más modernos que trabajan con temas más avanzados de probabilidad. Son buenos para hacer bueno, en teoría, son buenos para hacer un análisis histórico, pero ya en la práctica tienden a ser defectuosos y asumen que los retornos se distribuyen de manera normal, que es algo muy importante porque en economía, la economía no es normal. Hay muchas, lo que le llamamos colas gordas, ¿no? De que de repente uno asume de que, sí, siempre vas a tener como que tu curva normal, bueno, imagínense que es una curva normal, nada más están estos casos muy raros donde pierdes mucho y ganas mucho. Y en realidad puede ser que no, que en realidad el caso en el que pierdes mucho sea mucho más grande, o el que ganas mucho también sea mucho más grande, y no es como que tampoco sea raro que pase esto, si es habitual. Entonces también es como un problema que tiene ese modelo. Y luego la otra gran cosa es que también tenemos que ya ir entrando en el concepto de que existen dos tipos de riesgo en los portafolios, el riesgo sistémico y el no sistémico. El sistémico son cosas que afectan a todo el mercado. O sea, por ejemplo, una caída en los precios del petróleo le pega a todo el mundo por igual. O hay cosas como lo que es el efecto de contagio, que es que pasó, por ejemplo, cuando sacaron DeepSeek. Sacan DeepSeek y entonces todos dicen de que, no, pues es que ya no me conviene invertir en OpenAI. Entonces retiran dinero. Como están retirando dinero de OpenAI y uno de sus mayores clientes es Nvidia, entonces empiezan a retirar dinero de Nvidia. Y entonces así, muchachos, se desaparece $1 billón en un día. Dato real. Y bueno, también que no considera factores macro o estructurales del propio mercado, dígase la calidad de un mercado, o el momento que tenga, de si está siendo muy relevante invertir ahí o cosas así. No toma en cuenta todas esas variables que al final se van moviendo muy importantes. También es cierto, y cabe mencionar que muchos modelos fueron hechos en épocas más previas. El modelo de Markowitz, si ven en la cita, es de los 50s. Pero se sigue utilizando, sigue siendo como que un estándar. ¿Por qué se da para adelante? Es de los 50s. Muchos modelos en general de casi de mate siempre fueron hechos como que en la Guerra Fría y luego ya dispuestos después, en parte por limitantes computacionales y demás. Pero en cierta forma es como que estamos unos pasitos atrás de aplicar ciertas cosas. Bueno, son las distribuciones de los dos índices. La distribución creo que no se alcanza a ver. La distribución del Nasdaq y del IPC. Realmente lo que ocupan ver son los colorcitos. Si se fijan en el IPC son como 4 o 5 colores y en el Nasdaq es todo el arco iris completo. ¿Eso qué nos dice? Que en el índice que está midiendo ese mercado mexicano hay muy poco variedad de sectores, y en cambio en Estados Unidos hay una cantidad enorme de variedad de sectores.
y eso va a ser un factor muy importante que pueda condicionar la efectividad del modelo, precisamente porque lo que habíamos mencionado de no considerar factores macro o estructurales puede que tenga demasiado peso un sector, que es algo que vamos a ver. Por orden de importancia, esos son los sectores que importan en el IPC. El primero es telecomunicaciones. Telecomunicaciones en el IPC son solo 3 empresas, que es Televisa, Megacable y América Móvil, que es de Grupo Carso. Entonces son 3 empresas que tengan el mayor peso. Y luego, consumo frecuente son varias, pero materiales son 2, Cemex y Cementos de Chihuahua. Entonces, el tercer sector más importante del mercado bursátil mexicano lo ocupan 2 empresas. Entonces eso como que ya va sonando varias alarmas, porque en cualquier otro sector de cualquier economía en desarrollo, en especial si lo vemos en el Nasdaq, son muchas empresas las que abarcan todas, incluso un mercado emergente como la IA, son como 8 o 12, de perdido no son 2 como aquí. Servicios financieros, el industrial, el servicio de bienes y consumo no básicos, el de salud, por ejemplo, salud es de que ni siquiera es el 1% del peso, tiene el peso de ese sector, o sea, es menos del 1% de lo que realmente compete de salud y es nada más una empresa. Entonces, pues sí, está como muy desigual. Y eso también va a afectar al momento de que si a una empresa de uno de esos sectores importantes por alguna razón le va mal, entonces como que a todo el índice le va a ir mal, porque es demasiado peso el que tienen esas pocas emisoras que son Televisa, Megacable, América Móvil, que bueno, en general 3 empresas son de la misma persona, que son de Carlos Slim, que son América Móvil, Grupo Carso y Grupo Inbursa, que también pues si Carlos Slim toma una mala decisión, entonces pues se caen 3 sectores, ¿no? Ese es el listado de las 35 empresas que se consideran en el IPC y es donde vemos como que esa falta de diversidad. Ya estamos familiarizados con eso, pero ahorita también vamos a ver un poco cómo se van a ir repartiendo los clústeres y más o menos pensar en esas clusterizaciones un poco extrañas que van a resultar, ¿no? Eso no sé por qué. Pero bueno, es como las herramientas que se utilizaron, que se utilizó mayormente Python para trabajar. Los datos se bajaron de Yahoo Finanzas y aquí hay que mencionar algo muy importante. Nuestro horizonte de tiempo de 10 años inicial lo tuvimos que condicionar nomás a 5 porque por alguna razón el grupo FEMSA no tenía sus datos completos, pero no solo no los tenía completos, sino que no tenía nada en un periodo de tiempo de casi 4 años. Entonces pues tuvimos que recortar todo eso porque de nuevo son pocas empresas, son sectores importantes y pues Grupo FEMSA no era como una empresa, en sí ninguna de esas 35 es despreciable, menos algo que tan grande como FEMSA. Y bueno, pues sí, casi todo lo vamos a trabajar en un notebook y sí, el IPC ese lo publica Banco de México de manera pública, lo publica de manera mensual, es la base de datos mensual, en cambio los datos eran diarios. Entonces ahí vamos a hacer algunos, para considerar los pesos y las clusterizaciones vamos a tomar en cuenta datos diarios, para todo el tema de mediciones de error y así vamos a tomar los datos mensuales, para ya empatarlos. Bueno. Sí, el ajuste que vamos a hacer de rebalancear los pesos, o sea, qué tanta proporción debemos de comprar de cada compañía, va a ser cada 6 meses, va a ser de manera semestral. En sí supone que entre mayor sea el rebalanceo es mejor. También algo importante a considerar es que lo que estamos trabajando, el fondo que quiere replicar el índice debe ser como que administrado de manera pasiva. Entonces, como que la idea de esa pasividad es que no haya muchos cambios, que lo pueda dejar a alguien y dejar ser como que durante un tiempo. ¿Por qué? Porque pues estarlo manipulando puede afectar a las lecturas, porque también estarlo comprando y vendiendo cuesta y estos modelos no toman en consideración cuánto cuesta
y pues tampoco queremos generar liquidez ni nada, nada más queremos que más o menos imite el comportamiento del índice. Y bueno, el IPC se reequilibra cada 6 meses también, entonces pues para más o menos tener empatadas las métricas vamos a estarlo rebalanceando en esos mismos periodos de tiempo. Y bueno, ese es el modelo de programación entera que vamos a trabajar para el clustering. A manera general, intuitiva, bueno, pues sí, todavía no llega programación lineal, pero pues lo que haces es como una matriz que tenga todas las correlaciones. Entonces, de manera intuitiva, digamos que tenemos las empresas A, B y C. B. Entonces vamos a tener una matriz de correlaciones que va a ser, si se fijan, simétrica, entonces nos va a facilitar muchísimo la vida. Y no sé, digamos que tiene correlación de 0.8, 0.9 y menos 0.9, 0.8. Entonces, lo que va a buscar es que, por ejemplo, si queremos hacer nada más un clúster, va a buscar maximizar esa correlación, de que cuál es la acción que te da una mayor suma de las correlaciones. En este caso, pues sería la A, ¿no? Queda un poco fácil, si vamos analizando los renglones, puede ser con un negativo. Y así más o menos se iría trabajando, se iría consiguiendo cuál es la representativa. Ya obviamente el trabajo un poco escala. Inicialmente sí se diseñó un algoritmo que hacía esto, pero no, por cuestiones de tiempo no pudimos demostrar que de verdad siempre diera el óptimo. Entonces al final para ese trabajo lo que está presentando ya es el resultado que dio un solver. Y bueno, ¿por qué es un trabajo de programación entera o este problema? Porque estás decidiendo si agarras una acción o no la agarras. Y eso es una variable entera, es un sí, un no, un 0 y un 1. Y la programación entera es lo que trabaja. Entonces, aquí ya mezclamos el clustering y la programación entera. Ya acabamos, muchachos. Ya fue todo. Por eso hubiera sido si hubiera decidido ser feliz, pero bueno. Equally weighted, ya vamos a trabajar con los benchmarks que utilizamos para repartir los pesos. Equally weighted es algo que suena demasiado simple, a veces hasta pudiera decir como tonto, pero funciona bastante bien, que es darle la misma prioridad a todas las empresas. O sea, reparte los pesos iguales. Tienes 5 empresas que quieres repartir, pues compra una de cada una y ya. Ya es todo lo que hace. Sorprendentemente, en mucho de la bibliografía que leí, lo comparaban con medidas más nuevas y métricas de rendimiento que en teoría lo iban a superar en el largo plazo, y sigue funcionando bastante bien. Entonces, pues lo metimos porque es muy simple de trabajar, porque funciona bastante bien y es como consistente con cualquier modelo, con cualquier métrica, porque no tienes que meter más variables o más consideración, ¿no? Y el otro es la capitalización de mercado, perdón, que considera en sí la capitalización de una empresa es como cuánto vale y cuántas acciones hay en circulación en dado momento. Aquí hay un problema y es que no siempre puedes conseguir cuántas empresas hay en un determinado momento. La única manera en la que pudimos conseguirlo era leyendo los informes trimestrales, e incluso como que te daban de que la fecha de inicio y de cierre, de que para inicio de este periodo y para cierre de este periodo, y a veces ni eso, a veces tenías que leer el reporte anual y nomás te decían, empezando el año fiscal teníamos X acciones en circulación, cerrando el año fiscal tenemos Y acciones en circulación. Entonces pues eso se volvió un problema a la hora de pues querer dar una capitalización de mercado real, porque no teníamos los datos reales. Y pues entonces estamos trabajando con una capitalización de mercado que no es la capitalización de mercado tal cual, es como un aproximado, haciendo la consideración de que en ese año se mantuvieron
iguales la cantidad de acciones en circulación. El otro es por volatilidad. La volatilidad se puede entender como la desviación estándar del valor de precio en un cierto periodo, que pues es cuánto varía, ¿no? Entonces, si llaman estadísticas, cuánto varía el valor de un precio, pues es lo que lo vuelve más volátil, ¿no? Si de repente un día la acción de Bimbo vale $1 y a la otra vale 10,000, pues eso no te garantiza que vaya a seguir creciendo, ¿verdad? Al revés, es como un riesgo, porque así como subió puede caer. Y bueno, se proporciona de que de manera inversa y todo. Realmente si se fijan, estos pesos no tienen chistes, o son cocientes y son como que multiplicaciones normales, lo cual simplificó mucho las cosas. Y bueno, ya pues para asignar a cada clúster, pues es eso, es sumar como que todas las medidas que asignamos en un clúster con respecto a la representativa y ya dividirlas entre el total de todas para tener ya las proporciones finales para los portafolios, ya de nada más las acciones representativas que seleccionamos del clustering y pues ya según cada benchmark. Y bueno, aquí ya entramos con lo que nos hizo batallar un poco, que es el modelo, el planteamiento para Markowitz en este caso. A grandes rasgos, más o menos, que describe la teoría de portafolios bajo varias hipótesis que se tienen que asumir, como que quien opera el portafolio es alguien que siempre busca la optimalidad y siempre se va a fijar en los datos y así. Lo que nos plantea la teoría es que se va a formar como una elipse en la que están todas las combinaciones entre el valor de lo que se puede ganar con dicho portafolio y el riesgo. Es una cosa. Pero bueno. Entonces estas serían como que todas las combinaciones que hay de riesgo y de ganancia. Hay muchos porque a veces puedes ganar lo mismo pero con menos riesgo, es lo que como que se argumenta. Entonces, si ustedes como que pensando de manera intuitiva, de manera geométrica, con lo que ya saben de estos semestres, pues como que mi óptimo viene siendo como que todo este arco, ¿no? Que es donde tengo mayor ganancia pero menor riesgo. Pero pues no vamos a obtener el óptimo con los benchmarks, ¿no? Vamos a obtener como que algo aquí. Y lo que hace esto es como que intentar buscar el óptimo en base a esto. Si se fijan, ahí hay una restricción que se llama el turnover. El turnover es cuánto puedes cambiar los pesos del portafolio. ¿Por qué se pone esa restricción? Porque pues le pones 100% y ya te da de que otra cosa, ¿verdad? Y pues no queremos eso. Queremos que se mantenga para que sea fácil de manejar pasivamente y no estar comprando y vendiendo. Y aparte le da una estabilidad. De hecho, sí hay evidencia de que entre más grande la cuota del turnover, como que va a variar más, y porque como que va a intentar elegir cosas que se van a estar alejando demasiado y a largo plazo no siempre va a ser óptimo. Entonces, en sí, el estándar para fondos pasivos es alrededor del 10 o el 20%, depende. Nosotros primero lo que hicimos fue dejarlo libre, medio libre, pusimos una cuota del 90%. ¿Por qué? Porque en los trabajos casi siempre medían el turnover como una métrica como medio de error, de qué tanto se está alejando el benchmark del verdadero óptimo. Entonces, la primera prueba que hicimos fue con un turnover del 90%, que pues es bastante. Pero en sí, ¿qué sería poner esa cuota? Pues es como si a este punto le inscribes como un círculo y le dices, bueno, nada más puedes tomar como que los valores que están dentro de este. No vas a llegar al óptimo, pero pues en teoría Markowitz va a intentar como que empujarlo a alguno de estos valores, ¿no? ¿Para qué es esto? Pues para minimizar precisamente el riesgo.
si ustedes se fijan en el modelo, tenemos de que un producto de la resta de dos vectores, que en este caso son los pesos de un portafolio menos los pesos del benchmark que estamos trabajando, o sea, el portafolio que queremos construir contra el portafolio que tenemos de los estándares, ¿no? Del equal weighted, la capitalización de mercado y la volatilidad. Y luego eso lo vamos a multiplicar por una matriz de covarianzas de los rendimientos, que no sé si lo he mostrado. Bueno, sí, está. El rendimiento de una empresa no es más que el precio que tiene la acción o el valor de lo que sea que vendas en un momento menos el del anterior entre ese momento anterior. Eso te da una proporción. Si se fijan, va a dar un cociente entre el 0 y 1. Y esa proporción también nos va a servir para comparar el error, porque pues, si queremos medir el error entre algo que tiene nada más dos acciones, que vale, no sé, 10 pesos, y luego el IPC que vale 60,000, pues está un poco raro, pero estamos comparando proporciones, pues es un poco lo mismo. Pero vamos a sacar, la matriz de covarianzas va a ser la diferencia de los rendimientos entre nuestro portafolio que queremos construir y el del índice. Y eso es lo que queremos minimizar esta diferencia para que así se minimice el error, que este va a ser nuestro error, que es la desviación estándar de esta diferencia de los rendimientos. Porque de nuevo, el rendimiento a fin de cuentas es también una manera en la que se comporta ese mercado, ¿no? Si subió 0.1 tu portafolio y sube 0.1 tu índice, pues quiere decir que tiene el mismo comportamiento. Por eso se usa el rendimiento como métrica y por eso queremos minimizar esa diferencia en los rendimientos con esto. La M sería la matriz de esas diferencias y pues como ya expliqué, la X sería nuestro vector de pesos del portafolio que queremos construir y X sub el vector de precios del benchmark. Y la primera restricción es para que todo se invierta, para que pues, la suma de todos los valores, los pesos sea 1 y que no deje ninguna, bueno, sí, que siempre sea mayor que 0, es que no venda, porque luego si te queda negativo sería que vendieras la acción y pues no queremos hacer liquidez, queremos replicar el fondo. Y pues esto es lo mismo de mantener la cota del turnover. Y bueno, así es. Bueno, y luego ya sería cómo quedaron los clusters, entonces preparados para una cosa medio chopechocha. Si se fijan, el primer detalle está en el título, dice 1 de 2. Entonces, si ya de por sí hay una diferencia, la diferencia se vuelve más grande. Entonces, nuestros clusters no fueron uniformes. Uno hubiera creído, bueno, se van a repartir la mitad y la mitad de las empresas, ¿no? Las que crecieron, las que no crecieron. Bueno, no. Casi todas quedaron agrupadas. El primer nombre es la acción representativa que se tomó en consideración. En este caso, el primer clúster está representado por Grupo Banorte, fue considerada la representativa, y la segunda fue Grupo Televisa. Si se fijan, de hecho van a ser Televisa y Megacable juntas bastantes veces, que pues son las dos junto a América Móvil principales de telecomunicaciones. Y luego de este lado tenemos una amalgama un poco extraña, porque primero está el Grupo Televisa, que es telecomunicaciones, y luego Alfa, no sé si la conocen, pero es de alimentos. Son los dueños de Food y de San Rafael y todo eso. Y luego, pues Banco Bajío, la Bolsa Mexicana de Valores, que era como que estamos midiendo el índice que construye la Bolsa Mexicana de Valores, y la Bolsa Mexicana de Valores no es representativa. Está un poco extraño. Industrias Peñoles, que es la bonera, y es minera y agroquímica. Y Orbia, que si no me equivoco, Orbia era NextGen antes, no sé si les suena. El suegro del jefe antes trabajaba bien, es de cadena de suministros de PVC y todo eso. Sí, hacen mucho químico. Y agroquímicos hacían cuando eran NextGen, ahora se diversificaron. Bueno, pues sí, la lista sigue.
Y luego ya, bueno, ahora con 4. De seguro, ahora sí va a estar diversificado. Tengo mucha confianza que sí. Entonces, ¿qué pasó? El clúster que teníamos antes, el segundo clúster, ahora se dividió en 3 y el otro se mantuvo. Creo que nada más hubo una acción que se intercambió, que creo que fue la de Genoma Lab. Entonces tenemos una mezcla todavía más extraña. Tenemos de nuevo como que los otros dos más grandes de telecomunicaciones en uno, y luego la única de salud que hay en todo el índice en otro, y pues Bolsa Mexicana de Valores, Becle, que es la más grande productora de tequila del país. Señores, ya les dije, y la Comer, que pues son unos supers que aquí no hay, pero pues, es como una comercializadora. Entonces es como una combinación muy extraña, ¿no? Como que uno no creería que deberían de ir agrupadas, y en cambio pues el otro clúster siguió quedando bastante grande. ¿La Comer no es fresco? ¿La Comer no es qué, perdón? Sí, fresco. Es un... es Tiene como una su... franquicia en Comes. Es una sección, pero de gama alta. No sabía que tenían. Creo que también están como que asociados con Soriana en algún sentido. Entonces, Creo que sí. Sí, ajá. sí están. Aquí hay un montón de esos. De hecho se repartieron las zonas. Es que Soriana es la primera. Y bueno, luego hicimos el de 8. Y ahora se repartieron en 2. Ahora fue un poco más diverso, pero como que todavía quedó un poco medio extraño. América Móvil, si se fijan, nunca se juntó con las otras dos de telecomunicaciones. Tenemos de nuevo Alfa aparte, que no me la en clústeres propios, como que parte muy raro, como que el concepto de tener un clúster de un único elemento, porque pues la idea de la clusterización es agrupar, pues de qué te sirve como un grupo de uno. Pero pues bueno, así fue la manera en que resultaron. Aquí por ejemplo se agruparon las únicas empresas de materiales, Cemex y Cementos de Chihuahua, y aparte el Grupo México también trabaja, bueno, ellos trabajan más en construcción, transporte y otras cosillas, pero bueno, están medio relacionados. Y ya la Comer, que siempre acaba en un clúster que nada que ver. Y pues bueno, sí, los otros dos clústeres igual están bastante diversos. Las dos tienen financieras, las dos tienen de comercialización, las dos tienen de alimentos. Entonces, pues sí, no hay una respuesta clara. Bueno, y Kimberly Clark también se asoció una financiera a las de materiales. Y bueno, ya de esto, ya hicimos la primera medición, que fue medir por tipo de benchmark, de estándar, el error conforme el tiempo, sin haber optimizado nada. Primero, checamos así, cómo queda. Y si se fijan así de que a vista general, bastante parecido el comportamiento entre los tres, más o menos. Nada más difiere muchísimo cuando cada color de línea es una clusterización. El color verde es el de 8 clústeres. Si se fijan, ni se distingue el azul del naranja porque están juntos, 2 y 4 clústeres, pero a la larga que usamos 8 sí se redujo bastante el error. También a grandes rasgos, ninguno consiguió realmente un error satisfactorio. El error, para que fuera satisfactorio en sí, con datos históricos, es que sea debajo del 2%. Perdonando en la práctica es debajo del 5%. Pero bueno, ahorita ya vamos a ver que no. Bueno, ahí sería por por cantidad de clústeres. Si se fijan, el comportamiento entre 2 y 4 clusterizaciones es casi igual. Y el de 8 es el que ya varía. Aparte, 2, el máximo está en casi el 40% de error. El pico en 2020 también, tuvo que analizar las fechas. El mayor pico de errores en 2020, que era de esperar porque pues, toda la economía tronó en ese momento. Pero luego unas fechas que a mí personalmente me llamaron la atención fueron en 2023, porque el primer semestre de 2023, al menos en datos macro, en México, estaba como que todo relativamente bien. O sea, inflación controlada y crecimiento de 1%, que es mucho, pero mejor con la recesión. Entonces,
ya el error por tipo de benchmark, si vemos esa caída de que es bastante grande con los 8 clusters, pero si también se fijan nunca llegamos al óptimo, nos quedamos, bueno, esto es como el 75%, o sea, se va a quedar el 0.7%, perdón. El que mejor rindió en este caso de sin optimización va a ser la capitalización de mercado, a pesar de que no la medimos bien. También la capitalización de mercado la incluimos porque es la manera en la que se mide el índice, la que se construye el índice, es con base a esa métrica. Y pues en teoría iba a ser consistente y iba a tener un error controlado, pero vamos a ver unos casos medio extraños. Bueno, pues por clusters de nuevo. Y luego, este fue el error cuando no lo acotamos, cuando lo dejamos con el 0.9%. Si se fijan aquí ya pasaron cosas medio turbulentas. Para empezar, en los otros nada más se disparaba el error en un pico en el primer semestre del 2020 y acá va a estar en 2. O sea, va a abarcar un gran error en todo lo que es la pandemia y también va a seguir teniendo como que errores después. Pero a la vez va a haber muchísima diferencia entre 2 y 4 clusters. Cuando le permitimos de que seleccionar las acciones, más acciones como que se optimizó bastante. Pero entre 4 y 8 clusters no hubo realmente tampoco diferencia significativa. Entonces eso ya habla de una inconsistencia extraña, ¿no? Porque en teoría en la mayoría de trabajos es como que mientras más aumentes los clusters, estás agarrando más acciones, debería de seguir mejor el error, pero aquí empezó a fallarnos el Markowitz sin acotar. Y bueno, por cantidad de clusters, aquí también tuvimos un muchísimo mejor, de hecho, como de error, aquí nada más de que en el 15% diferencia del 20% del otro, y en general pareciese funcionar un poco mejor, pero a la vez luego tenemos unas caídas y unos picos medio extraños que no teníamos en el otro, que era como más plano al final. Entonces va a estar siendo como que inconsistente. Y bueno, ahí vemos esa caída del error de entre 2 clusters a 4, a básicamente la mitad del error. Pero de 4 a 8, dijeras tú, bueno, pues de 2 a 4 es la mitad, de 4 a 8 es también la mitad, pero pues no. O sea, sí se redujo el error en todos los casos, pero no significativo, y sigue estando muy por encima del aceptado, o sea, sigue estando cerca del 10%, que pues no nos interesa. Comparando ya el acotado y el no acotado, vemos esa manera en que se dispara el error con los 2 clusters que veíamos de que dura 2 semestres, pero luego a la vez vamos a ver que va a rendir mucho mejor después con 4, y luego con 8 no está dando como que mucho mejor rendimiento que si no lo hubiéramos optimizado. Entonces como que así empieza a sonar las alarmas, ¿no? De por qué si lo optimizamos y si le estamos dando cancha libre de hacer lo que quiera, no se está realmente minimizando la varianza de una manera satisfactoria, ¿no? Y bueno, esas fueron las mediciones del turnover o del cambio. El equal weighted hizo algo muy extraño, que siempre se fue al 90%, excepto en el caso de 8 clusters, se mantuvo como en un 80 y tantos % constante, lo cual también sonó las alarmas de que fuera el cambio constante en ese caso concreto 82, pero bueno, eso sería para revisión para después. La volatilidad pues sí fue variando muchísimo, pero de nuevo, el cambio máximo que podríamos permitir es de 20, y la volatilidad que tuvo el cambio mínimo era de 40, entonces pues ninguna cumplió como que el estándar de haberse acotado solita. Y esta de la capitalización de mercado pareciese que baja mucho, pero en realidad esto está de que en escala logarítmica, o sea, es de que todo está lo más cerca de con epsilon del 90%. Entonces ya son los decimales basura que te mete Python a la hora de trabajar los números. O sea, realmente no hubo cambio, todo fue 90%. Y pues ya en 8 clusters se ve es que la volatilidad se fue cambiando y fue adaptándose,
y en cambio los otros dos fue de que al máximo. Y bueno, ya con los acotados vuelve a ser muy parecido. O sea, ahorita vamos a revisar un poco las gráficas en comparación, pero es casi el mismo comportamiento que la versión no acotada. Aquí es ya la versión de los portafolios de nada más sin optimizar con los optimizados. Y si se fijan, siempre, bueno, casi siempre, el optimizado va a tener un poquito menos de error. Poquito. Este ya fue con una cuota del 10% de cambio. O sea, ya lo limitamos al estándar y pues se portó muchísimo más consistente con el error. Pero a la vez, por ejemplo, luego tiene este disparo del error con el equally weighted, es un poco extraño. Entonces, como que sí, seguimos sin poder concluir porque sigue sin haber un patrón, una secuencia clara en la que todo siga un orden establecido. Y luego ya serían los errores de todos contra todos. Los azules siendo los sin optimizar, los naranjas los no acotados y los verdes los acotados. Entonces, pues, al final de nuestras clusterizaciones de 8, sí tenemos claramente el acotado fue el que tuvo menor error, pero de nuevo sigue sin distar mucho del que no se optimizó y el que se dejó a la libre, pues sorprendió un poco con mucho error, pero a la vez, luego por ejemplo en esto que es el equally weighted quedaron casi igual, a pesar de que se optimizaron o no. En la capitalización de mercado sí va a rendir mucho la optimización, y en la volatilidad pues también más o menos. Y eso por ejemplo es el comportamiento ya de el no optimizado con sin cota y con cota. Si se fijan, el sin cota y el con cota se comportan casi igual, y el no optimizado va un poco su rollo. Pero al menos con nosotros sí tenemos como que esa mayor consistencia de que sí se redujo el error con clusters y demás, pero con el otro no. Y pues bueno, sí tenemos las otras medidas de error. Por ejemplo, aquí también, pues son de nuevo, son esos picos extraños que se forman adicionalmente. Por ejemplo, aquí se forma un pico en el 2019 que es como, ¿por qué? Bueno, el 2023, el que les comentaba, pues se mantiene como con un error constante alto, pero baja mucho en otras partes. Y bueno, ya concluyendo, pues no llegamos a ningún resultado que quisiéramos. No hubo tampoco una consistencia como para decir de que claramente esto pasó, claramente entre más clusters se reduce, claramente como que reduciendo la cuota se reduce el error, porque por ejemplo tenemos eso de que con 4 clusters el error no estaba bien dentro del estándar, pero tampoco era mucho. O sea, pasó de casi 40 a 10%, ¿no? Con 4 clusters, pues igual conviene con 16 clusters. Pero bueno, ¿de qué te sirve tener tantos clusters, verdad? De unas 16 de 35 que son en la empresa. Entonces, pues no. Las limitantes que teníamos eran las mismas. O sea, en cuestión de que nuestros datos son estáticos, nuestros datos son históricos, la manera en que estamos considerando los rendimientos, todo es un poco lo mismo. Los periodos de tiempo en los que estamos rebalanceando, que todo igual que en nuestros trabajos, pero no obtuvimos como que resultados que siguieran, ¿no? Entonces, pues ahí eso ya va sonando alarmas. Y bueno, sí, como para trabajo para después, pues igual y haber medido otras métricas u otro tipo de errores nos hubiera ilustrado más a la hora de concluir. Nada más tomamos este error porque era el que se hacían los demás trabajos y queríamos mantener como que esa consistencia de lo que estaban haciendo y ver pues que no se cumplía tal cual. Y pues haber probado tal vez con otras cotas o tal vez haber probado otras clusterizaciones. Algo que no mencioné muy importante es que la clusterización se hace una vez
para el periodo de los 5 años. ¿Por qué? Porque si la vas haciendo varias veces, capaz te dice de que, bueno, pues en el primer periodo Cemex Bimbo, en el segundo periodo Televisa Grupo Carso. Entonces, pues eso ya es que cambies todo el portafolio. Y si lo vas a estar cambiando todo, pues ya no es pasivo, ya necesitas de que alguien operando eso, pues ya no tiene sentido. Entonces, por eso la clusterización se hizo una sola vez. Y donde sí había diferencias. Las diferencias estaban en las condiciones específicas y particulares del mercado mexicano. En que había pocas emisoras, como ya mencioné, había demasiado peso en una cantidad muy reducida de empresas, en la concentración tan grande de sectores, o sea, casi todo está en telecomunicaciones, en materiales y en alimentos, y los eventos propios que ha habido que se traducen en un riesgo sistémico. Pues, o sea, sea la pandemia, sabíamos que iba a venir mucho error. ¿Por qué la consideramos? Pues porque en los otros trabajos también la tomaban en cuenta y aún así tuvieron un error bastante aceptable. Nosotros la tomamos en cuenta y tuvimos demasiado error. Pero en teoría debería seguir como que esa consistencia de, pues si en los otros modelos aguantó la pandemia, en el nuestro también. De hecho es como un estándar en economía de que siempre que quieras probar tu modelo económico, mételo una crisis. Y es como siempre que hacen modelos es de que mételo a 2008 a ver si aguanta. O mételo a 1920 a ver si aguanta. Si aguanta un lunes negro, si aguanta un .com, si aguanta todas esas cosas, en teoría debería de ser bueno. El nuestro pues, no aguantó un periodo relativamente estable, o sea, porque sí hubo un problema en pandemia, pero no fue el problema de otras economías que sí se cayeron, o sea, como la estadounidense, otras de Latinoamérica, nosotros medio hubo recesión, pero no estuvo mortal, no fue una crisis del 80 o del 94, así. Que de hecho también era como un objetivo previo antes del trabajo de probar a ver si servía como en otros momentos históricos de México. Pero bueno, eso ya quedó en el pasado. Y pues también que no cuenta lo que ya mencionaba, las propiedades, las características estructurales del mercado, como la calidad que tiene el mercado mexicano, el momento que haya tenido en ese periodo, el crecimiento, que igual ya les dije que los periodos que tenían error extrañamente tenían crecimiento estable, y inflación también estable, excepto el de 2020, y pues sí, en general el tamaño y calidad del mercado. Entonces la conclusión es que no podemos concluir. Claro, la conclusión es que sí hay un llamado de que algo falló, algo de esto fue lo que falló, entonces que sí deberíamos de probar con otra teoría que no sea la de protocolos de Markowitz o otro, ver si sí funciona o si hay que ir adaptando esta a la de Markowitz. Algo que no mencioné es que dentro del modelo de Markowitz se pueden añadir muchas restricciones como cualquier modelo de programación lineal, y una de ellas es una restricción por sector, de que restringes el que no se invierta tanto en un sector. En teoría nosotros ya repartimos ese riesgo con la clusterización, que es un poco lo que ya vamos diversificando desde antes de entrar a Markowitz, que ya por sí diversifica. De hecho, algo que hizo Markowitz cuando lo metíamos a dos clusters, que fue como mucho error, era que los repartía casi iguales, los intentaba emparejar. Si uno tenía de que .7 y .4, los intentaba hacer .5, .5. Los intentaba así de que hacer todo lo más diverso para reducir esa varianza del portafolio. Siempre como que vea la diversificación como óptima. Pero bueno, pues en teoría nosotros evitamos ese problema sectorial, pero de nuevo igual nosotros trabajamos con el problema de que no tenemos mucha diversidad sectorial y pues ya, eso sería todo por mi parte. Bravo. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Sí, ¿Alguna duda? Bueno, no sé si yo nada más me perdí un poco. En la parte de metodología recogiste los datos de Yahoo Finance, que son de que la compra y la venta, ¿no? Y el costo de la acción, cómo cerró ese día. Sí, son precios de apertura, cierre, máximo, mínimo, volumen.
Y ya nada me perdí a la hora en la que armaste las matrices de correlación, estas. Ajá. O sea, ahí por ejemplo la A, la B y la C son empresas. Pero nada más no entendí en la parte en la que... ¿Cómo armaste la matriz? Las correlaciones fueron con los precios de cierre. Sí, bueno, como que fueron con los precios de cierre, se hacía también, se calculaba la correlación de esos precios y luego con eso se armaba la matriz. Es que sí se me pasaron muchas cosas en metodología. Ese sí fue un trabajo de muchas cositas, pues, como muchas métricas que tienes que ir sacando, muchas cositas que tienes que ir calculando y que tienes que ir pensando y que tienes que ir construyendo. También pues ha sido mucho tiempo. Lo hice en dos partes, porque primero hice una primera mitad del semestre pasado y no lo acabé y lo hice medio mal. Y luego ya este semestre pues ya lo concluí bien y pues, muchas cosas fueron también cosas del programa que me ayudó Jonathan a ir cerrando y demás, pero sí es como un proceso muy largo que luego llevas tanto que luego le pierdes el ritmo. Bueno, yo sí, pero porque soy un mono y no entiendo nada. ¿Cómo fue que dijiste? Sí, economía mexicana, clusters. O sea, lo que comentaba es que ya había trabajos similares. Entonces era como que el valor de replicarlo. Ok. Y eso de que siempre que he leído economía, como que está esa cosa de, o sea, a ti te sirve, pero a los demás no. Uno de mis libros favoritos es el de Capitalismo y Esquizofrenia. Y en ese, ya no le puse nombre, pero en ese libro como que te hablan precisamente de cómo se construyen, de que los modelos y las propuestas en base a las economías centrales y no las de periferia. Y pues eso como que siempre termina segregando a las economías de periferia como nosotros. Y pues como que siempre hay esa falta o esa inconsistencia y demás. Hay muchas cosas como por ejemplo el que no hay a veces modelos como de desarrollo propio sostenible para una economía no industrializada como la nuestra, que luego por ejemplo hay mucha protesta porque las economías ya desarrolladas es de que no, energía verde, de que renovable, y es de que pero ¿cómo puedo hacer energía verde si no estoy industrializado? Y no me puedo industrializar si no uso carbón y si no uso petróleo al fallo. Entonces, pero no hay un modelo que se haya hecho de que, ¿cómo pasar directamente de no estar industrializado a tener energías verdes? Y como que esa clase de cosas es lo que inspira un poco de que, tal vez esto sirva aquí, pero acá no va a servir. Y pues yo sabía que la economía mexicana no estaba diversificada. Entonces uno de los primeros objetivos era como que checar, como de que ver de qué manera se reflejaba un poco las prácticas oligopólicas. Porque pues sí, a fin de cuentas es un oligopolio en el sentido de que son muy pocas empresas que controlan todos una serie de sectores. Y de que si le va mal a una, se echan todo el sector. Claro. Entonces como que de eso fue de que, pues ese trabajo que hicieron, si lo adapto acá, debería de tronar. Luego pensaba como si fuera una demostración por contradicción. Y que si lo meto aquí, va a fallar. Ya. Pero con la hipótesis no está cumpliendo. ¿Y lo demostró? Falló en los tres también. Cabe resaltar que ninguno de los tres consiguió un error. Bueno, ¿otra pregunta? ¿No? Bueno, pues